Hola, soy José. Nací en un pequeño y encantador pueblo del altiplano boliviano, ubicado en el corazón del departamento de La Paz. Un lugar donde el aire es fresco, el cielo parece no tener fin y las montañas nos rodean como gigantes silenciosos. ¿Sabes qué marcó mi infancia? No fueron las calles, ni las casas, fueron los campos abiertos. Desde pequeño, fui pastor de ovejas. Y ahí, entre el silencio del campo y la inmensidad del paisaje, comenzaron mis verdaderas aventuras. Y vaya que lo disfrutaba. Me encantaba pasar los días en el campo, rodeado de esos animales tranquilos y curiosos. Pero lo mejor no era solo pastorear, no, lo mejor eran las aventuras inesperadas que encontraba allí. Fue entre las ovejas donde descubrí algo fascinante, las batallas épicas de lagartijas y los combates de arañas. Todo un mundo salvaje a pequeña escala. Mientras cuidaba mi rebaño, también me convertía en espectador de esos duelos increíbles. Sin duda, una infancia diferente, y muy, muy divertida. Y te preguntarás, ¿cómo eran esos combates? Bueno, déjame contarte. Por las mañanas, cuando el sol empezaba a calentar el aire y la tierra cobraba vida, las lagartijas salían de sus escondites. Solo hacía falta esperar unos minutos para ver cómo las lagartijas verdes comenzaban a pelear entre ellas. Esas eran siempre los machos, luchando por su espacio. Y claro, a mí me encantaba verlas. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué recuerdos tan divertidos de mi infancia! Pero no todo quedaba ahí. También pasaba lo mismo con la araña y el ninanina, ese pequeño insecto del altiplano que si te pincha, te hace arder como si te hubieran puesto fuego en la piel. Lo que veía era que, el ninanina era imparable. De un solo pinchazo, vencía a la pobre araña y como si fuera poco, después la enterraba como trofeo. Era increíble ver eso. Un pequeño insecto, pero con una fuerza que nos dejaba a todos impresionados. Eran otros tiempos, tiempos de juegos, de descubrimientos, de aventuras salvajes. Una infancia que siempre llevaré conmigo. Y detrás de esa infancia llena de travesuras estaban mis padres, campesinos que sembraban papa, quinoa, cebada y otros productos, y criaban animales como vacas, ovejas y gallinas para nuestro sustento. Pero mi padre no solo trabajaba en el campo. Los domingos, se transformaba en herrero. Majaba el hierro con fuerza, moldeando herramientas y piezas necesarias para la comunidad. Aunque, tristemente, tenía una costumbre difícil, solía hacerlo mientras bebía alcohol blanco. Mi padre era, en el fondo, un buen hombre, pero era muy, muy estricto. En cambio, mi madre era todo lo contrario. Ella era nuestro refugio, la que siempre nos consentía con comida, con dulces, con todo lo que estaba a su alcance. Además de trabajar en casa, también vendía cereales y alimentos de primera necesidad en el pueblo. Y cuando las cosas se ponían difíciles, cuando la sequía arruinaba las cosechas y ya no podíamos producir ni papa ni quinoa, ella no se rendía. Tomaba un burro, cargaba pan y otros productos, y se iba a las comunidades a hacer trueque. Cambiaba lo poco que teníamos por papas, por cereales, por lo que fuera necesario para que no falte comida en casa. A pesar de todo ese esfuerzo, solo había lo justo. Lo justo para comer, lo justo para sobrevivir, porque además, éramos muchos hermanos. Somos 5 hermanos, 4 varones y una mujer. Y de todos, yo soy el mayor. Mi hermano menor y yo, éramos los más curiosos, los más inquietos, los más aventureros de todos. Pero un día, algo inesperado sucedió. Un extraño dolor en el cuello de mi padre cambió el rumbo de mi familia. Todo empezó cuando un vecino lo invitó a la iglesia para orar por su sanidad. Y así, cada domingo, mi familia entera dejaba todo, nuestros animales quedaban seguros en casa y nosotros íbamos a la iglesia cristiana evangélica. Ahí descubrí algo que me fascinó, la palabra de Dios. Participaba en concursos de versículos de memoria, alababa con entusiasmo a Dios cantando himnos, me encantaba. Cada Navidad, nos reuníamos para cantar cánticos y actuar en obras sobre el nacimiento de Jesús. Era como un sueño, mi papá dejó de beber, nuestra familia estaba unida y vivíamos una época maravillosa. Pero cuando mi papá se sanó, las cosas cambiaron.
Sus amigos lo tentaron nuevamente con el alcohol, y poco a poco dejó de ir a la iglesia. Como él era el jefe de la casa, mi mamá y mis hermanos también dejaron de asistir. Yo, en cambio, seguía yendo. No quería alejarme de aquello que me había marcado tanto. Pero un día, el pastor dejó de aparecer. Y junto a él, una vecina que también era parte de la iglesia. Pronto comenzaron los rumores, decían que el pastor y esa hermana se habían ido a vivir juntos, aunque ella ya tenía un esposo esperándola en casa. Aquello me destrozó. Sentí una tristeza y una decepción tan grande, que decidí no volver a ninguna iglesia cristiana. Desde entonces, nunca más quise saber nada de iglesias. Pero ¿sabes algo? Las enseñanzas que aprendí siguen en mi corazón. Los pasajes de la Biblia que memoricé siguen vivos en mi mente. Todo lo que viví en esa época quedó grabado en mí, para siempre. De niño, era un terremoto. Travieso, curioso, un investigador nato. Siempre quería saber qué había más allá, al otro lado de un muro, detrás de una colina, no podía quedarme quieto. Como era pastor en las planicies del campo, pasaba horas mirando la impresionante cordillera real, con sus cumbres cubiertas de nieve eterna. Y ahí, en mi mente de niño inquieto, nació una idea loca, quería cruzar esa cordillera gigante. Hoy lo pienso y me río, qué locura fue soñar eso a tan corta edad. Mi pueblo quedaba a unos kilómetros del Nevado, y conocía bien el camino. Más de una vez acompañé a mi madre cuando íbamos a hacer trueque con la gente que vivía cerca de las faldas de la cordillera. A mis 9 años, en vacaciones de fin de año, un día me desperté con el corazón decidido, esa era la mañana perfecta para lanzarme a la gran aventura. Sabía que mi hermano menor se encargaría de cuidar a las ovejas, así que sin decirle a nadie, escapé de casa, decidido a conquistar ese nevado. Caminé y caminé, cada paso me acercaba más a esas montañas que parecían tocar el cielo. Pero cuando llegué casi al pie del nevado, algo cambió. Me invadió un miedo enorme, una sensación que me hizo temblar al ver de cerca ese gigante cubierto de nieve. Y todavía me faltaba mucho por recorrer, pero el cansancio y el hambre me vencieron. Resignado, di media vuelta y regresé por el mismo camino. Llegué tarde a casa, agotado, pero con un secreto: mis padres, concentrados en el trabajo del campo, ni se dieron cuenta de que me había escapado, y mi hermano tampoco dijo una palabra. Al final, mi gran aventura terminó antes de empezar, y aprendí que la falta de comida, el cansancio y mi poca madurez fueron mis peores enemigos aquel día. Siempre que pastaba mis ovejas en el campo, alzaba la vista y me quedaba soñando con lo que habría al otro lado de aquella impresionante cadena de montañas. Para mí, esas montañas en el horizonte eran más que un paisaje, eran una inspiración para querer llegar lo más lejos posible. Y no solo eso, mi profesor de geografía en cuarto y quinto de primaria era tan apasionado que avivó aún más mis ganas de explorar. Gracias a sus clases descubrí lugares lejanos en el Atlas Mundial, como Oceanía, y me fascinaba imaginar las maravillas que se escondían al otro lado del mundo, especialmente en Australia. Me quedaba impresionado con sus canguros saltarines, tan únicos y distintos de cualquier animal que conocía en mi pueblo. Desde entonces, supe que algún día quería llegar a ese continente para conocer de cerca todo lo que me cautivaba. Pero mientras soñaba con tierras lejanas, mi realidad era dura. Durante mi infancia vivimos una gran sequía que trajo hambre y obligó a muchas familias a emigrar al oriente boliviano para sobrevivir. La tierra se volvió árida, la gente empobreció aún más y recuerdo que, en una ocasión, vi a mi padre cambiar una arroba de cebada por un poncho de vicuña, un tesoro que hoy valdría miles de dólares. La necesidad era tan grande que muchos vendían sus joyas y objetos de valor solo para conseguir algo de comida. Era desgarrador ver a las familias alimentarse solo de afrecho, el salvado de trigo, en vez de quinoa, nuestro cereal milenario lleno de nutrientes. En el mercado, incluso el afrecho se volvió escaso y carísimo. En esa época, conseguir pan en mi pueblo era casi un milagro. Cuando alguien viajaba a la ciudad de La Paz, el mayor sueño era regresar con algunos panes para compartir en casa. El viaje en aquel tiempo era toda una odisea.
Se hacía en camión y tardaba 6 horas en caminos de tierra que hoy son carreteras asfaltadas. Recuerdo que una vez, cuando mi padre estaba sobrio, sin una gota de alcohol en el cuerpo, me llevó conmigo a la ciudad para que aprendiera a desenvolverme. El objetivo era comprar carbón de piedra para la herrería, pero el mayor logro de ese viaje fue encontrar unos panes y llevarlos de vuelta a casa. Qué alegría sentimos al compartirlos. Hoy, cuando cuento estas historias, muchos no pueden creer lo difícil que fue vivir aquella época de sequía en mi pueblo. Pero así fue nuestra realidad, y esas vivencias me enseñaron a nunca dejar de soñar ni rendirme. Cuando fui creciendo, poco a poco mi hermano menor empezó a encargarse de pastorear las ovejas que tanto amaba, esos animalitos que habían sido mis compañeros en todas mis aventuras increíbles por el campo. Tenía 12 años cuando, durante las vacaciones de fin de año, me escapé de casa otra vez. Quería poner en práctica una de las aventuras que había soñado desde muy niño, cruzar la gran cordillera real. Pero esta vez ya no iría a pie, sino en camión. Como ya había madurado, me había informado bien, preguntando disimuladamente a los pobladores que llegaban en camión, entendí que podía atravesar el Nevado viajando hacia Caranavi, un lugar en el departamento de La Paz. Incluso conseguí detalles sobre la ruta que debía tomar. Así que reuní mis ahorros, que había conseguido vendiendo fósforos llama de Perú en el pueblo. Cada que podía iba a venderlos, a veces me iba bien, a veces me estafaban un poco, pero logré juntar unas monedas. Con ese dinero, tomé un camión a la ciudad de La Paz a las 6 de la mañana. Luego, tomé otro camión rumbo a Caranavi. Viajaba con los ojos bien abiertos, y cuando nos acercamos a la cordillera, la cruzamos. Felizmente el camión era descubierto, así que podía ver todo el paisaje sin obstáculos. Sentía una emoción enorme, de un lado, el altiplano árido, plano y frío, del otro, la región de los Yungas, llena de montañas verdes, húmedas y cálidas. Era un contraste impresionante. Con eso, al fin sacié la gran curiosidad que había tenido desde niño. Seguimos el viaje hacia Caranavi. A medida que bajábamos, el calor se hacía sofocante, sobre todo para mí, acostumbrado al frío del altiplano. Al llegar a Caranavi, pasé la noche en la calle, como lo hacían otros viajeros. Al día siguiente me encontré sin planes, mi aventura terminaba en la cordillera, pero no había pensado qué hacer después. Con el dinero casi agotado, necesitaba trabajar. No tardé en hacerme amigo de un chico mayor, y juntos fuimos a un chaco a deshiervar una plantación de café. A los 4 días de trabajo, empecé a sentir los síntomas de la papera, mi cuello se inflamó. Encima, mi compañero me hizo notar que, sin querer, había arrancado muchas plántulas de café. Me asusté tanto que escapé del chaco sin avisar ni cobrar, seguro de que el dueño me buscaría para replantar los cafetos. Con la papera cada vez más inflamada, usé mis últimos ahorros para tomar un camión de regreso a La Paz. En el trayecto, los demás pasajeros me aconsejaron internarme en un hospital porque me veían muy mal. Les hice caso. Al llegar a la ciudad, fui al Hospital General, donde, por suerte, la atención era gratuita. Estuve unos días allí, pero cuando supe que iban a cortarme la inflamación, me llené de miedo. No quería quedarme con una cicatriz. Así que decidí escapar de madrugada, cuando todos dormían. Mientras subía una calle empinada, ocurrió un milagro. Me encontré con mi padre. Estaba sobrio y había estado buscándome por toda la ciudad. Nos abrazamos fuerte, y le conté lo que me pasaba. Él me dijo que debíamos volver a casa cuanto antes para curarme con plantas medicinales. Al llegar, mi madre y yo nos abrazamos con lágrimas de alegría junto a mis hermanos. Esa misma noche, mi padre salió a buscar cactus lanudo. Regresó y colocó la parte carnosa del cactus sobre mi cuello inflamado. Al día siguiente, se formó un pequeño orificio en la inflamación. Entonces, mi padre fue a buscar otra planta llamada Kento, sacó una mecha y la introdujo en el orificio. En 3 días, la papera se desinflamó por completo, y sin dejar cicatriz. Toda esa experiencia de aquella aventura me fortaleció mucho. Mi sueño de viajar lo más lejos posible crecía cada día más.
Con lo que había aprendido en primaria, me documentaba revisando el Atlas Mundial, mi libro favorito, y preguntaba a mis maestros, sobre todo sobre Australia. Desde entonces, confirmé mi objetivo. Algún día, viajaría a ese país que tanto me fascinaba desde niño. No pensaba demasiado en los recursos, solo soñaba con el momento de mi partida. A veces me invadía la tristeza al pensar que para cumplir mi sueño, tendría que dejar a mi familia. Cuando mi padre estaba sobrio, éramos felices a pesar de las dificultades. Pero también había días oscuros, cuando el alcohol se apoderaba de él, y aunque le rogábamos que no bebiera más, no nos hacía caso. Pensaba en mis ovejas y me preguntaba cómo sería la vida lejos de ellas, pero confiaba en que mis hermanos cuidarían de todo en mi ausencia. Así que mi decisión estaba tomada, quería cumplir ese sueño que nació en mi infancia. Y sentía que el momento de hacerlo realidad estaba cada vez más cerca. Y así fue como descubrí mi gran sueño de niño, conocer el otro lado del mundo, y la determinación de hacerlo realidad. En la siguiente parte, te contaré cómo fueron los preparativos, cómo emprendí mi viaje, y cuál fue mi primera parada. Gracias por viajar conmigo al rincón de los recuerdos. Que tu día esté lleno de bendiciones y momentos inolvidables. Nos vemos muy pronto.